Hace poco acaba de terminar la conferencia de prensa que realizó Gisela Lavado acá en el Mordisco, en Lima, Perú. ¿Cómo está, Gisela? Un saludo para Full Ritmo. Muy bien, amigos. Un saludo muy especial para mis amigos de Full Ritmo. Gisela, has tenido una conferencia de prensa donde has aclarado muchos aspectos de tu vida artística y principalmente sobre la patente del nombre de la reina chelera. Cuéntanos. Ya hice conocimiento que gracias a Indecopi y a todas las empresas que me dieron la razón. ¿Quién tiene la razón? El pueblo me dio la razón y con mucho cariño me siento feliz de estar siempre con mis hermanos. Canto todas mis canciones. Y te veo ya muy recuperada, ¿no? Hace ya un mes hicimos una entrevista en Full Ritmo, ahora estás muy recuperada y ya has hablado con todos los periodistas de Lima. Gracias a Dios estoy muy bien de salud y a mi público. Arequipa. Todo el Perú te está viendo en este... Gracias a ellos estoy muy bien de salud. Vas a tener una gira pequeña para esta semana en el sur del país. Me voy a ir a Eterno Moquegua viviendo a cantar todas mis canciones. Primicias. Hay primicias también, ¿no? Este es tu CD de las primicias para Rosita Producciones. ¿Ya? Para Rosita Producciones, todas mis primicias estaré cantando. Esta semana en Hilo Eterno Moquegua y Moreno. Invitamos al doctor, al abogado de Gisela, su nombre, maestro. Gerardo Janampa. Con el doctor Genaro, ¿no? Gerardo Janampa. Gerardo, ¿nos puede dar alguna, en resumida cuenta, lo que usted ha dicho en la conferencia de prensa de hoy día sobre Gisela Lavado y sobre la patente? Bueno, en resumen, luego de cierto tiempo en que nos ha costado lograr que Gisela Lavado, la que ya hace mucho tiempo, muchos años, es conocida como la reina chelera, logre por fin lograr registrar ante el Indecopi este nombre artístico como marca, es que estamos llamando a esta conferencia de prensa de hoy para poner el conocimiento no solo al público consumidor, usuarios, sino principalmente a aquellas personas, aquellas artistas que se están haciéndose pasar como Gisela Lavado, que están utilizando su marca indebidamente, que ella va a tomar acciones legales contra aquellas que están utilizando esta marca, la reina chelera, que solo le pertenece a Gisela Lavado, para promocionarse como tal. Esto significa que ya la Indecopi ya le dio la razón, ya usted ya tiene una patente registrada. Así es, ya la marca, la reina chelera, está registrada a nombre de Gisela Lavado. En consecuencia, por ejemplo, yo soy un promotor X, yo contrato a una X persona y le pongo mi banderola a la chelera de folclore. Usted como abogado de Gisela tiene la potestad de ir a ese local e intervenir policialmente. Así es, justamente. Entonces también es un aviso para los promotores. Exacto, no solamente es para aquellas pseudoartistas que se están haciéndose pasar como la reina chelera cuando solamente tal nombre lo tiene Gisela Lavado, sino también a los promotores, claro, de repente a los dueños de la radio, ¿no? A los locutores que a veces desconocen o quieren desconocer. O a sabiendas, claro. ¿Cierto? Entonces, señores, a partir de hoy, dejen de utilizar esa marca, dejen de usar ese nombre que solo y únicamente pertenece a Gisela Lavado. Si otra persona se quiere y ustedes caen en la hora de contratarla y hacer que cante con ese nombre, se puede ver eso en una denuncia no solo administrativa, sino también penal, que no quisiéramos llegar a ese extremo. Ya, por ejemplo, la fiesta está ahí necesita, la gente cree que va a estar la chelera ahí. ¿Usted puede intervenir policialmente? Sí, por supuesto, la ley nos ampara tanto ante lo que es el Indecopi como ante las comisarías, las fiscalías o los juzgados penales, porque esto constituye un delito penal. Me parece muy bien, ya saben, amigos de Full Ritmo, y pasen la voz a los promotores, están alertados entonces. Guerra avisada no mata gente. Exacto, solamente Gisela Lavado es la única autorizada y la titular de esta marca registrada, la reina chelera. Gisela, has sacado un nuevo disco, ¿con cuántos temas? No, primicias. ¿Primicias? ¿Cuántas primicias hay en este disco? Hay 4. 4 primicias. 4 primicias. Ya. Otra cosa que quiera agregar, doctor, para la gente de Full Ritmo, esto lo vamos a colgar no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, lo van a ver. Bueno, básicamente ya están viendo ustedes, Gisela Lavado ya está de vuelta, no hoy día, ya está hace un poco de tiempo, pero hoy día plenamente, oficialmente, con sus facultades intactas, ya cantando, ya pudiendo estar en el escenario las horas que el público lo requiera, cantando sus canciones, divirtiendo a su público y pues haciendo que consuman
aquello que de hecho se llamaba como la reina chelera, para que alegren y se diviertan y pasen un día muy bonito con las canciones de las cuales ella es la autora. Por si acaso, también hay una persona que está tomando sus canciones. Digámoslo así, cantar sus canciones no está prohibido, con tal que la reconozcan como autora. Lo que está mal es que se quieran aprovechar no solo su estilo, ¿no?, su forma de cantar, sino también que agarran sus propias canciones, que son obras musicales que le pertenecen a Gisela Lavado, y de repente quieren cambiar el nombre, cambiarle la letra y hacerse pasar como autoras. Eso, señores, también está prohibido. Eso también es un delito y esperemos que dejen de hacerlo, si no vamos a iniciar las acciones legales del caso. De ahí, Giselita, entonces una despedida para todos tus hinchas, tus fans en todo el Perú y en todo el mundo. Para todos mis amigos, mi club de fans, Chelerita, siempre conmigo. A todos mis amigos, siempre estaré con ustedes porque yo canto con mucho cariño, mi amor, para ti. Gracias, Gisela, y que sean los éxitos. Hoy, mañana y siempre estará siempre tu Gisela, la reina chelera, solo para ti, mi amor. Gracias. Ya, un avance. Ya, sí. Por ti, todo lo he dejado, pensando que tú solo eras para mí. A ti, todo te he entregado, mi cariño, mi amor, nunca te ha faltado. Sin embargo, hoy, tú me has traicionado, me pagaste mal, hombre sin corazón. Sin embargo, hoy, tú me has traicionado, me pagaste mal, no tienes sentimientos. Esta primicia y toda mi primicia estaré cantando esta semana en Hilo Eterno Moquegua Muriendo, en el sur de mi querido Perú. Ahí está mi corazón, en mi Perú querido. Gracias, amigas.